La pluma del destino. El cielo se tiñó de un rojo profundo, mientras el sol se ocultaba tras las colinas que rodeaban el reino de Eldria. Era una nación conocida por sus llanuras doradas, sus ríos serenos, y sobre todo por su monarca, el rey Aldric. Amado y temido en igual medida, Aldric era un hombre de rostro severo y voluntad férrea, pero de corazón oscuro y ambición insaciable. Aunque muchos en el reino alababan su liderazgo, pocos sabían de los sacrificios y los secretos ocultos en las sombras de su trono. Su gobierno estaba lleno de lujos y opulencia, pero también de intrigas y un profundo deseo de consolidar su poder. Esa noche, el eco de los cascos de un caballo resonaba en la piedra de las callejuelas del reino. Un viajero encapuchado avanzaba con paso decidido hacia el castillo. La figura misteriosa, conocida solo como el Errante, llevaba consigo una pequeña caja de madera decorada con grabados antiguos y cubiertos por el polvo de los caminos. Los aldeanos que lo vieron pasar sentían una mezcla de temor y curiosidad, pues su porte y su silencio emanaban una solemnidad que ninguno podía descifrar. Sin embargo, ninguno osó detenerlo. El Errante era un hombre de origen desconocido. Los rumores contaban que había recorrido tierras lejanas, cruzado desiertos ardientes y bosques tan oscuros como la noche. Algunos decían que era un hechicero, otros, un simple mercader. Lo cierto era que su presencia siempre traía consigo historias de reinos caídos y monarcas que habían conocido su propia ruina. Pero lo que verdaderamente le daba su reputación era el objeto que traía consigo, la pluma del destino. El Errante fue recibido en el castillo con cierto escepticismo, pero cuando la noticia de su llegada llegó a oídos del rey, Aldric, ansioso de conocer cualquier cosa que pudiera magnificar su poder, ordenó su ingreso inmediato a la sala del trono. Al entrar, el Errante hizo una reverencia tranquila, como si estuviera en presencia de un igual y no de un rey. Sin mostrar signos de temor o respeto, habló con voz pausada y solemne. «Majestad, traigo ante vos la pluma del destino, un artefacto que puede mostrar la virtud de quien intenta escribir con ella, revelando su verdadero carácter y el destino que le aguarda». El rey, intrigado, observó la caja que el Errante sostenía y se rió con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Una pluma? ¿Y qué podría revelarme que yo ya no sepa sobre mi destino?», preguntó, su voz llena de confianza. «Majestad», continuó el Errante, «esta pluma tiene la capacidad de reflejar la esencia de quien la usa. Su tinta no es común, se trata de un líquido mágico que se adapta a los pensamientos y emociones del usuario, revelando lo que reside en su corazón. Si os consideráis digno de vuestro propio destino, vuestra escritura lo confirmará». Intrigado y un tanto escéptico, el rey pidió que se le presentara la pluma. El Errante abrió con cuidado la caja, revelando una pluma dorada, su punta resplandeciendo bajo la luz de las antorchas del salón. Era elegante, con delicados grabados en su base y un brillo etéreo que cautivaba a cualquiera que la mirara. Aldric, con el ego elevado por la idea de que su grandeza fuera confirmada, tomó la pluma y se sentó frente a un pergamino que el Errante había dispuesto. Con una sonrisa de suficiencia, comenzó a escribir una simple frase que proclamaba su justicia y sabiduría como soberano. Pero cuando el rey alzó la vista, observó algo perturbador en el pergamino. La tinta que había depositado en la página comenzó a moverse, distorsionándose y tomando formas que no había escrito. Lentamente, la frase que él había grabado desapareció, reemplazada por otras palabras. «Aldric, rey de ambición y lujuria, la sombra de tu poder devora tu reino, la verdad de tu tiranía mancha tu legado, y el pueblo lo murmura en cada rincón de Eldria». El rey palideció, su corazón latía con fuerza, y sus ojos estaban fijos en las palabras que traicionaban la imagen de grandeza que había construido. Con furia y desesperación, intentó escribir de nuevo, tratando de describirse como un gobernante amado y sabio. Pero cada vez que la pluma tocaba el pergamino, las palabras se transformaban en frases que describían su crueldad y egoísmo, sus engaños y su codicia. No importaba lo que intentara escribir,
El pergamino devolvía una versión brutalmente honesta de su carácter. Los consejeros presentes comenzaron a susurrar, sus rostros mostrando asombro y terror. Algunos retrocedieron, horrorizados por lo que veían, mientras otros observaban en silencio, sabiendo que la pluma estaba revelando lo que muchos de ellos ya sospechaban. El rey, sin embargo, no soportaba la humillación. «¡Esto es una farsa!», gritó, arrojando la pluma al suelo con tal fuerza que casi se rompió. «No soy el hombre que esta pluma insinúa. Soy un rey justo y poderoso. No necesito de magia barata para saber quién soy». El errante, con su expresión imperturbable, levantó la pluma y la guardó nuevamente en su caja. «Majestad», dijo en tono calmado, «la pluma del destino no miente. Revela solo lo que yace en el corazón de quien la sostiene. No es su culpa si la verdad es más amarga de lo que esperabais». Sin más palabras, el errante se inclinó en una última reverencia y salió de la sala, dejando al rey sumido en un silencio tenso y lleno de furia. Mientras la puerta se cerraba tras él, Aldrich se dio cuenta de que todos los ojos en la sala lo observaban con una mezcla de temor y repudio. Los rumores sobre lo que la pluma había revelado comenzaron a extenderse por el reino, y poco a poco, la autoridad de Aldrich comenzó a desmoronarse. Meses después, los susurros de descontento en el pueblo se transformaron en gritos de rebelión. Los campesinos y nobles, inspirados por la verdad que la pluma del destino había revelado, se unieron para exigir un cambio. Aldrich, el rey que creía estar destinado a gobernar eternamente, vio cómo su poder se desvanecía y comprendió demasiado tarde que su destino no era el que él había imaginado. El errante, mientras tanto, continuó su viaje por otros reinos. Su figura solitaria desapareció en la distancia, llevando consigo la pluma del destino, en busca de nuevos monarcas y de corazones dispuestos, o no, a enfrentar la verdad. El pastor y el manto de las estrellas, en las altas colinas del norte, donde los vientos fríos soplaban sin cesar y las noches eran más largas que los días, vivía un pastor llamado Einar. Las montañas se alzaban majestuosas, cubiertas de nieve durante gran parte del año, y los valles se llenaban de una niebla densa que parecía envolver el mundo en un manto de misterio. Einar era conocido en todas las aldeas cercanas por su rebaño, que siempre estaba sano y bien alimentado, incluso durante los inviernos más duros. Sus ovejas producían la lana más suave y cálida, apreciada por todos los tejedores de la región. A pesar de su prosperidad y del respeto que le tenían sus vecinos, Einar no estaba satisfecho. Cada noche, después de asegurar a sus ovejas en el redil, se sentaba en lo alto de una colina y observaba las estrellas. Las constelaciones brillaban con intensidad en el cielo oscuro, y él soñaba con alcanzar algo más allá de su sencilla vida. Anhelaba riquezas, aventuras y poder. Deseaba dejar atrás las colinas y convertirse en alguien recordado por todos, alguien cuyas hazañas se contarían en las historias y canciones de los bardos. Una noche, mientras contemplaba el firmamento, notó una estrella que brillaba con más intensidad que las demás. Su luz era tan fuerte que parecía iluminar el camino hasta ella. Fascinado, Einar susurró al viento: «Daría cualquier cosa por alcanzar las estrellas y cumplir mis sueños». El eco de sus palabras se perdió en el silencio de la noche. De pronto, una suave brisa comenzó a soplar y una voz melodiosa susurró entre los árboles: «¿Cualquier cosa?». Einar se puso de pie sobresaltado, buscando el origen de la voz. Ante él apareció una figura envuelta en un manto que brillaba con la luz de las estrellas. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos resplandecían con sabiduría y antigüedad. «¿Quién eres?», preguntó Einar con cautela. «Soy un emisario de las estrellas», respondió la figura. «He sentido tu anhelo, Einar. Puedo ayudarte a alcanzar todo lo que deseas. Te ofrezco este manto tejido con hilos de estrellas. Con él podrás cumplir tus sueños y obtener todo lo que tu corazón desee. Pero a cambio, deberás entregarme algo valioso». Einar miró el manto, hipnotizado por su belleza. Las luces parpadeaban como estrellas reales,
y al tocarlo sintió una calidez que le recorrió el cuerpo. «¿Qué es lo que deseas a cambio?», inquirió, sin apartar la vista del manto. «Cada vez que uses el manto para obtener algo», explicó la figura, «una estrella desaparecerá del cielo. Y cuando no queden estrellas, la noche será eterna y el mundo caerá en la oscuridad». Einar, cegado por la promesa de poder y la realización de sus sueños, apenas prestó atención a la advertencia. «Acepto», dijo con determinación. La figura le entregó el manto y antes de desvanecerse en la oscuridad, le advirtió una vez más: «Sé prudente, Einar. Las estrellas son más valiosas de lo que imaginas». Al día siguiente, Einar se despertó antes del amanecer, lleno de emoción. Decidió probar el poder del manto. Se envolvió en él y, cerrando los ojos, pidió riqueza. «Deseo tener oro y joyas, más de lo que cualquier hombre ha poseído». Al abrir los ojos, encontró su humilde cabaña transformada. Las paredes de madera eran ahora de piedra pulida, adornadas con tapices y candelabros de oro. Cofres repletos de monedas y gemas se apilaban en las esquinas. Einar estaba eufórico. Sin embargo, al salir al exterior, notó que el cielo tenía una estrella menos. «Es un pequeño precio a pagar», pensó. Con su nueva riqueza, Einar abandonó las colinas y se dirigió a la ciudad más cercana. Allí, su opulencia llamó la atención de todos. Compró las mejores ropas, comió los manjares más exquisitos y se alojó en la posada más lujosa. Pero pronto descubrió que, a pesar de su riqueza, la gente lo veía con recelo. Los nobles lo despreciaban por su origen humilde y los demás lo envidiaban por su fortuna repentina. Desilusionado, decidió usar el manto de nuevo. «Deseo ser respetado y admirado por todos», pidió. Al instante, los ciudadanos comenzaron a tratarlo con deferencia. Los nobles lo invitaban a sus fiestas y las damas suspiraban por su atención. Se convirtió en el centro de todas las miradas. Sin embargo, aquella noche, al mirar al cielo, notó que faltaban más estrellas. Las noches eran un poco más oscuras, pero Einar lo ignoró, embriagado por su nueva posición. A pesar de todo, la satisfacción que sentía era efímera. Comenzó a anhelar más poder. «Deseo ser un gran líder, gobernar estas tierras y ser recordado por siempre», dijo, envuelto en el manto. Su deseo se cumplió. El rey cayó enfermo de repente y, sin herederos directos, el pueblo aclamó a Einar como su sucesor. Fue coronado en una ceremonia fastuosa y desde su nuevo trono sentía que finalmente había alcanzado lo que siempre quiso. Pero el precio seguía aumentando. El cielo nocturno estaba cada vez más vacío. Los navegantes se quejaban de que no podían guiarse sin las estrellas. Y los ancianos susurraban que algo terrible estaba sucediendo. Las plantas comenzaron a marchitarse. Los animales actuaban de forma extraña y una sensación de inquietud se apoderó de la gente. Una noche, mientras caminaba por los jardines del palacio, Einar notó que solo quedaba una estrella en el cielo, la misma que había brillado intensamente la noche en que comenzó todo. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones. La oscuridad era opresiva y el mundo parecía perder su esencia. Decidió convocar a los sabios del reino para buscar una solución. Pero ninguno podía explicar la desaparición de las estrellas. Algunos sugirieron que era un castigo divino, otros que era el fin de los tiempos. Desesperado, Einar se dio cuenta de que solo había una persona que podía ayudarlo, la misteriosa figura que le había dado el manto. Subió a la colina donde todo había comenzado y bajo la única estrella que quedaba, clamó: «Por favor, ayúdame, he cometido un error». La figura apareció una vez más, envuelta en el manto estrellado. «¿Ahora entiendes el valor de lo que has perdido?», preguntó con voz serena. «Sí», admitió Einar con lágrimas en los ojos. «Mi ambición nos ha llevado a todos a la oscuridad. Haré lo que sea para enmendar mis errores». La figura lo miró con compasión. «Para restaurar las estrellas, debes renunciar a todo lo que has obtenido con el manto y devolverlo. Debes desprenderte de tu poder y tus riquezas y vivir en armonía con el mundo, sin dejarte llevar por la ambición desmedida».
Einar sintió un nudo en el estómago. Perdería todo lo que había logrado, pero al mirar a su alrededor y ver el estado del mundo, supo que no tenía otra opción. «Acepto», dijo con determinación. Al regresar al palacio, convocó a su consejo y anunció su abdicación. Devolvió el trono al linaje real, entregó sus riquezas para ayudar al pueblo y se despojó de sus títulos y honores. Finalmente, subió a la torre más alta y quemó el manto de las estrellas. Las cenizas se elevaron al cielo, brillando como pequeñas chispas. Poco a poco, las estrellas comenzaron a reaparecer, una tras otra, iluminaban el cielo nocturno, devolviendo la esperanza al mundo. Las plantas revivieron, los animales recuperaron su vitalidad y la gente sintió que una nueva era comenzaba. Einar regresó a las colinas y a su antiguo oficio de pastor, pero esta vez era diferente. Había aprendido el valor de la humildad y la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza. Compartía su lana y su leche con los necesitados, y se convirtió en un consejero sabio para aquellos que buscaban guía. Las noches volvieron a ser brillantes y hermosas. Einar se sentaba en su colina, mirando las estrellas, pero ahora no las deseaba para sí. Las apreciaba por su belleza y por lo que representaban. Un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias y que la verdadera riqueza no se encuentra en el poder o las posesiones, sino en la paz interior y en vivir en armonía con el mundo. Con el tiempo, la historia de Einar y el manto de las estrellas se convirtió en una leyenda que los ancianos contaban a los niños junto al fuego. Era una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y una lección sobre la importancia de valorar lo que ya tenemos. El eco de la condesa. En las montañas que rodeaban el fértil valle de Brethren, una figura solitaria observaba las tierras desde las alturas de una mansión que parecía más un mausoleo que un hogar. Allí vivía una mujer a la que todos llamaban la Condesa Oscura. Había nacido en el lujo y la nobleza, siendo la última de una larga línea de señores que alguna vez habían gobernado con justicia y gracia. Pero la tragedia había tocado su puerta en la juventud, cuando su esposo, un caballero respetado, marchó a la guerra y nunca regresó. Desde aquel día, la condesa había cerrado las puertas de su mansión y se había apartado del mundo, adoptando un voto de silencio que, como las brumas de la montaña, era impenetrable e inquietante. Los aldeanos recordaban vagamente a la mujer que solía bajar de la montaña en compañía de su esposo, con la alegría reflejada en su mirada y una voz que resonaba como un canto, inconfundible en los festivales y mercados. Pero ahora, la condesa se había convertido en un misterio, un espectro. Nadie la había escuchado hablar desde que recibió la noticia de la muerte de su amado, y sus ojos, alguna vez vibrantes, parecían congelados en un vacío eterno. Se decía que pasaba los días mirando hacia el horizonte, aguardando un retorno imposible. Los primeros años de su retiro fueron vistos con respeto por los habitantes del valle. Las doncellas le llevaban flores, los campesinos encendían velas en su honor, y los niños dejaban pequeñas ofrendas de hojas y piedras en la entrada de la mansión, con la esperanza de recibir algún signo de vida. Pero el tiempo fue borrando la simpatía y la comprensión, reemplazándolas con rumores cada vez más oscuros. Algunos afirmaban que su silencio era una maldición autoimpuesta, un castigo que ella misma había aceptado en un intento de purgar alguna culpa desconocida. Otros decían que en las noches más oscuras, su figura se deslizaba entre las sombras y que aquellos que osaban acercarse demasiado a su morada regresaban perturbados y callados, como si hubieran sido marcados por una energía que desafiaba la razón. Con el paso de los años, susurros sobre la Condesa Oscura se convirtieron en leyendas. Se contaba que cualquiera que buscara perturbar su silencio era forzado a enfrentar sus peores pesadillas, que el aire en su presencia se volvía tan denso y opresivo que el mismo sonido parecía desvanecerse. Su mansión, antaño espléndida, era ahora vista como un lugar prohibido, habitado por el eco de un dolor tan profundo que ni el tiempo ni la distancia podían curar.
En una madrugada de invierno, un fraile viajero llegó al valle. Era un hombre experimentado, de edad avanzada, que dedicaba su vida a visitar los rincones más olvidados del reino, buscando ofrecer consuelo y redención a quienes más lo necesitaban. Su rostro reflejaba la paz de quien había encontrado la serenidad en su fe, y su mirada firme irradiaba comprensión y empatía. Al escuchar las historias de la condesa oscura, sintió en su corazón la necesidad de ofrecerle su ayuda. Él creía que su voto de silencio era solo una carga más de su tristeza, y que sus palabras podrían ayudar a desvanecer la niebla que la rodeaba. Sin dudarlo, el fraile subió la montaña en dirección a la mansión. La nieve crujía bajo sus pasos, y el aire frío cortaba como cuchillas. Al llegar a las puertas de la mansión, notó que el jardín estaba impecablemente cuidado, las flores dispuestas con delicadeza, a pesar de la estación. Llamó con suavidad, y después de unos instantes, la puerta se abrió en silencio. Frente a él estaba la condesa oscura, una mujer de cabello oscuro y mirada profunda, quien lo observaba sin ninguna emoción aparente. Sin una palabra, le hizo un gesto para que entrara, guiándolo a un salón austero, decorado con objetos antiguos y sillas de madera oscura. Al tomar asiento, el fraile comenzó a hablar, esperando que sus palabras fuesen el alivio que la mujer necesitaba. Narró historias de otros corazones heridos, de las muchas almas que él había ayudado a reconciliarse con sus penas, y le ofreció su apoyo, su comprensión y su bendición. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía desvanecerse en el aire, como si el mismo silencio de la condesa devorara el sonido antes de que pudiera alcanzarla. Poco a poco, el fraile comenzó a sentir una extraña opresión en el pecho. El peso del silencio lo envolvía como una niebla densa, y sus pensamientos, usualmente claros y tranquilos, comenzaron a enturbiarse. Las dudas que él creía enterradas se levantaron de repente, desatando un torbellino en su mente. Recordó las veces en que su fe había flaqueado, los momentos de incertidumbre que había evitado durante años, y los rostros de aquellos a quienes había fallado. Mientras continuaba hablando, percibió que el mutismo de la condesa no era simplemente la expresión de un dolor profundo. Era una fuerza que reflejaba sus propias sombras, una especie de abismo que se abría ante él, desnudando sus debilidades y miedos. Comprendió entonces que la condesa no necesitaba palabras, sino que su silencio tenía un propósito más profundo, una especie de espejo místico que obligaba a los demás a enfrentarse a su propia naturaleza. El fraile intentó con todas sus fuerzas recuperar su compostura, pero el peso de sus propios pensamientos lo debilitaba. En ese momento, miró a la condesa, y por primera vez percibió algo en sus ojos, una calma intensa, imperturbable, como si ella misma hubiera aceptado su destino y hubiera encontrado en el silencio una paz que otros no podían comprender. Finalmente, agotado y perturbado, el fraile se levantó en silencio y se inclinó en señal de respeto antes de abandonar la mansión. Descendió la montaña sin atreverse a mirar atrás, sabiendo que el encuentro lo había cambiado de manera irreversible. Nunca habló de lo que había experimentado, y en el pueblo, los aldeanos notaron que desde aquel día, sus ojos tenían una sombra que antes no estaba allí. La condesa oscura continuó su vida en silencio, ajena a los rumores que envolvían su existencia. Aquellos que intentaron buscar respuestas encontraron solo su propio reflejo en su mutismo impenetrable, y comprendieron que el eco de su pérdida era algo que nadie, salvo ella, podía entender. Con el tiempo, la historia de la condesa oscura se convirtió en una advertencia para los jóvenes del valle, una historia de misterio y tristeza. Sin embargo, aquellos que, por alguna razón inexplicable, se aventuraban a visitarla, regresaban cambiados, pues en su silencio habían encontrado algo que los había obligado a enfrentar su propia verdad. Y todos comprendieron que en el dolor que ella albergaba se encontraba también la clave de su propia fortaleza. La montaña de las promesas. En el reino de Aeloria se contaba una antigua leyenda sobre una montaña sagrada, llamada la montaña de las promesas. En su cima, decían,
habitaba un espíritu antiguo, llamado el Guardián de los Deseos. Aquel que llegara a la cumbre y fuese digno, podría pedir un solo deseo, que sería cumplido a cambio de una promesa inquebrantable. La historia comienza en el corazón de Aeloria, en el palacio del rey Alzair, un monarca conocido por su ambición inagotable. Aunque era amado por su pueblo y había traído épocas de prosperidad, en su interior el rey Alzair albergaba un deseo aún mayor: ser recordado por los siglos como el más grande rey de Aeloria. No le bastaba con la prosperidad de sus tierras. Quería que su nombre resonara en las canciones y los poemas de todas las tierras, incluso mucho después de su muerte. Un día llegó a la corte un viajero, un hombre de aspecto sabio y rostro cansado. Sus ropas, desgastadas por el tiempo y los caminos, contrastaban con la seguridad y serenidad en su mirada. Traía consigo un bastón hecho de madera oscura, y al saludar, sus palabras resonaron con el eco de los bosques y las montañas. «Majestad», dijo el viajero, «vengo de tierras lejanas y he oído rumores de vuestro deseo. He visto la montaña de las promesas y puedo guiaros hasta su cima. Pero antes de que toméis vuestra decisión, debo advertiros que el guardián no concede deseos sin un precio». El rey, intrigado y ansioso, sonrió y respondió con un tono seguro: «Para alcanzar la grandeza, estoy dispuesto a pagar cualquier precio». Y así, en el amanecer siguiente, el rey Altair partió hacia la montaña de las promesas, acompañado por el viajero y algunos de sus más fieles caballeros. La ascensión fue ardua. A medida que subían, el frío se hacía más intenso y la niebla espesa cubría los senderos, como si la montaña intentara disuadirlos de seguir adelante. Algunos caballeros comenzaron a rezar en voz baja, temerosos del espíritu que supuestamente habitaba la cumbre. Finalmente, tras varios días de ascenso, alcanzaron la cima. Allí, en el centro de una llanura de piedra, se encontraba el guardián de los deseos, un ser envuelto en sombras y luces, con ojos brillantes como estrellas en la noche. Su voz resonó como un trueno: «¿Quién se atreve a perturbar mi descanso?». El rey Alzair dio un paso adelante, decidido. «Soy Alzair, rey de Aeloria. He venido a pedir un deseo. Quiero ser recordado como el más grande de los reyes. Que mi nombre no muera jamás en la memoria de los hombres». El guardián de los deseos observó al rey en silencio durante un largo momento, y luego habló con gravedad: «Concederé tu deseo, pero a cambio debes hacer una promesa inquebrantable. Debes jurar ante esta montaña que hasta el último día de tu vida servirás con humildad y jamás pondrás tus deseos por encima del bienestar de tu reino». El rey dudó. La promesa era pesada, pues significaba renunciar a sus anhelos personales y vivir al servicio de los demás, sin priorizar su propio nombre. Pero, impulsado por su ambición, aceptó la promesa. El guardián alzó sus manos y pronunció palabras antiguas, llenas de poder. Cuando terminó, la voz del espíritu se tornó aún más solemne: «Tu deseo ha sido concedido. Pero recuerda, rey Altair, si rompes esta promesa, las consecuencias serán irreversibles». El rey asintió, y junto a sus caballeros, descendió la montaña. Altair regresó a su reino con un renovado sentido de propósito y, durante muchos años, gobernó con sabiduría y justicia. Su nombre se extendió más allá de los límites de Aeloria, y su legado se consolidaba como deseaba. Sin embargo, con el tiempo, Altair comenzó a olvidar la advertencia del guardián. En su afán por asegurar su lugar en la historia, emprendió conquistas innecesarias y exigió grandes tributos de su pueblo, justificando sus acciones como necesarias para su gloria eterna. A medida que su orgullo crecía, sus promesas se desvanecían. Una noche, mientras el rey dormía, se le apareció en sueños el guardián de los deseos. Su voz, ahora fría y llena de desdén, le habló como un eco del pasado: «Altair, has roto tu promesa». El rey intentó defenderse, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Despertó jadeando, sintiendo un peso en el pecho, como si una piedra le oprimiera el corazón. Desde aquel día,
El rey comenzó a perder el control de su reino. Los campos de cultivo se marchitaron, las lluvias se tornaron escasas y el descontento creció entre su gente. Desesperado, el rey Altair volvió a la montaña de las promesas. Subió solo esta vez, clamando al guardián por una segunda oportunidad, pero la cima estaba vacía y la voz del espíritu no respondió. Altair regresó, solo para hallar su reino al borde de la ruina. La gente lo despreciaba y murmuraba que sus conquistas habían traído hambre y miseria. En un último intento de salvar su legado, construyó monumentos y pagó a bardos para que contaran su historia. Pero nada pudo borrar el desprecio de su gente. Cuando finalmente murió, su nombre no fue recordado con respeto ni honor, sino como una advertencia para aquellos que, en su ambición, olvidan el bien de su pueblo. Así, la montaña de las promesas se cobró su precio, enseñando a todos los reyes futuros que la grandeza no se encuentra en la memoria de los hombres, sino en la humildad y el servicio. La piedra del silencio y el guerrero errante, en un rincón remoto de las montañas de Eldra, donde los vientos susurraban secretos antiguos y las noches eran tan oscuras que parecía que los mismos astros temían brillar, vivía un anciano ermitaño llamado Thorn. Decían que Thorn había visto nacer y caer reinos, que había caminado por tierras lejanas, donde el sol ardía rojo y las aguas se convertían en espejos de estrellas. Su cabaña era sencilla, construida con piedras irregulares, y el humo de su chimenea se elevaba en el aire frío, indicando que aún había vida en aquel lugar, donde pocos osaban aventurarse. Thorn era el guardián de un saber antiguo y misterioso. Pocos sabían de su existencia, y menos aún los que se atrevían a buscarlo, pues su fama había sido teñida de rumores y leyendas. Se decía que aquel que se aventuraba a encontrarse con Thorn no regresaba igual. El anciano tenía la capacidad de mostrar a los hombres su propio reflejo, de desvelarles las verdades que yacían ocultas en sus corazones. No se trataba de magia, sino de una sabiduría que los hacía confrontar sus miedos y sus debilidades, transformándolos de maneras insospechadas. Una noche, cuando el invierno envolvía las montañas con un manto de escarcha y el cielo parecía brillar con la fuerza de 1000 estrellas, un joven guerrero llamado Garrett llegó a la puerta de Thorn. Garrett había recorrido un largo y arduo camino. Sus botas, desgastadas y cubiertas de lodo, eran prueba de su determinación. En su semblante se dibujaban las cicatrices de la batalla, de aquellos combates que había librado con valentía, pero también con un peso en el alma, que solo aquellos que han visto el horror de la guerra pueden comprender. Thorn abrió la puerta y, sin decir una palabra, invitó al joven guerrero a entrar. La cabaña estaba cálida, iluminada por el fuego que danzaba en la chimenea, proyectando sombras en las paredes de piedra. Tras unos instantes de silencio, Garrett tomó la palabra. Con voz temblorosa pero decidida, le confesó al anciano el motivo de su visita. «Vine a verte, Thorn, porque ya no encuentro paz en mi vida. He combatido en muchas batallas, he visto caer amigos y enemigos por igual. Y ahora, aunque las guerras se han detenido, mi corazón continúa en lucha. Busco algo que me devuelva la paz, un propósito que justifique los años que he pasado empuñando la espada». Thorn lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría, y luego, sin decir nada, se dirigió a un rincón oscuro de la cabaña. Al regresar, sostenía en sus manos una piedra negra, pulida y reluciente, que parecía absorber la luz del fuego y reflejarla de manera extraña, como si en su interior latiera una pequeña chispa de vida. Se la entregó a Garrett y le explicó en voz baja: «Esta es la piedra del silencio, un objeto tan antiguo como las mismas montañas de Eldra. Se dice que aquellos que la sostienen pueden ver la verdad de su propio espíritu, pero el precio es alto. Para descubrir lo que buscas, deberás viajar a las ruinas de Balmora, donde tu corazón será puesto a prueba». Sin comprender del todo, pero con una extraña sensación de responsabilidad, Garrett aceptó el reto. A la mañana siguiente, se dispuso a viajar hacia Balmora, un lugar que había sido arrasado en una guerra ancestral. Allí, entre las ruinas y el silencio de las piedras,
Garrett esperaba encontrar respuestas. Las leyendas decían que Balmora estaba maldita, que los espíritus de los caídos en la guerra vagaban por la tierra, incapaces de hallar descanso. El viaje fue arduo, pues los caminos estaban cubiertos de nieve y la brisa helada le calaba hasta los huesos. Durante días, Garrett caminó en soledad, sin más compañía que el crujido de la nieve bajo sus pies y el misterioso resplandor de la piedra del silencio que parecía guiarlo, marcándole el camino en medio del desierto blanco. Al llegar a Balmora, el guerrero se encontró frente a un panorama desolador. Las ruinas se alzaban como espectros en el horizonte, silenciosas y sombrías, y una niebla densa cubría el suelo, dándole al lugar un aspecto etéreo y fantasmagórico. Mientras avanzaba entre las piedras derruidas, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Sentía que no estaba solo, como si ojos invisibles lo observaran desde las sombras. De repente, la piedra en su mano comenzó a calentarse y Garrett escuchó un susurro. No provenía del exterior, sino de lo más profundo de su ser. Con cada paso que daba, empezaba a recordar las batallas, los rostros de los caídos, las promesas de victoria que se habían convertido en cenizas. Sentía cómo cada recuerdo se hacía más vívido. Cada herida de su alma volvía a abrirse, y el peso de su pasado caía sobre él como una sombra implacable. En medio de este trance, una figura espectral apareció ante él. Era la visión de un guerrero, alto y noble, vestido con una armadura que reflejaba los colores del ocaso. Su rostro estaba cubierto por un casco, y en sus manos sostenía una espada tan reluciente como el hielo. El guerrero habló con voz solemne. «Garrett, he escuchado tus pasos desde el momento en que entraste a Balmora. Yo fui como tú, un soldado, un defensor de mi pueblo. Pero mis victorias me convirtieron en prisionero de mis propios deseos, y mi honor se tornó en condena. Ahora te encuentras en el mismo camino. La gloria que buscaste se ha transformado en cadenas que atan tu espíritu». Garrett, con el corazón latiendo con fuerza, escuchaba en silencio. La figura espectral continuó hablando, revelándole que, en vida, había sido uno de los más grandes guerreros de Balmora. Había librado incontables batallas y ganado muchas victorias, pero en su búsqueda de grandeza había dejado atrás lo que realmente importaba: la paz, el amor, la compasión. Sus victorias no le habían traído satisfacción, sino una eternidad de remordimientos. Cada vez que empuñas una espada, Garrett, eliges el camino de la violencia, el camino de la soledad. Pero existe otro sendero, uno que pocos son capaces de ver. No se halla en las victorias externas, sino en la paz que puedes construir en tu propio corazón. Con estas palabras, la figura desapareció, y Garrett se sintió abrumado por una mezcla de tristeza y claridad. Comprendió que su búsqueda de propósito había estado enfocada en las cosas equivocadas. Recordó a las familias que había dejado atrás, los amigos que nunca más volvió a ver, y la vida que había dejado de vivir en su afán de gloria. A la mañana siguiente, Garrett decidió regresar a la cabaña de Thorn. Su viaje había cambiado el fuego de la ambición por la serenidad del entendimiento. Al llegar, Thorn lo recibió en silencio, y solo con un gesto le indicó que la respuesta que buscaba había estado en su interior desde el principio. Garrett entendió que había encontrado un propósito más profundo: defender a quienes no podían defenderse, pero sin buscar gloria o reconocimiento. Con el tiempo, el guerrero dejó la espada y se convirtió en protector de aldeas remotas, en defensor de los más vulnerables, sin esperar alabanzas ni recompensas. Su legado ya no sería el de un guerrero violento, sino el de un hombre en paz consigo mismo y con el mundo. El bosque de los 1000 ecos. En un rincón olvidado del reino de Alberia, allí donde el río Esmeralda serpenteaba entre montañas y desaparecía en el horizonte, se extendía un bosque antiguo y sagrado conocido como el Bosque de los 1000 ecos. Las leyendas hablaban de sus árboles como guardianes de secretos, de murmullos atrapados entre sus ramas, y de criaturas ocultas que solo los valientes podían ver. Las gentes de Alberia lo temían, lo veneraban y lo evitaban.
sabiendo que cualquiera que entrara en sus sombras debía tener un corazón puro y un propósito verdadero. Sin embargo, en el pequeño pueblo de Caerlin, un joven llamado Edric sentía una atracción inexplicable hacia el bosque. Edric no era como los otros aldeanos. Mientras ellos temían las sombras del bosque, él veía en ellas una promesa de aventura. Huérfano desde pequeño y criado por su abuelo, había pasado su vida escuchando historias sobre el bosque de los 1000 ecos, relatos que le despertaban una curiosidad insaciable. A medida que crecía, Edric sintió que el bosque lo llamaba, como si sus raíces susurraran su nombre en cada sueño. Una noche, cuando la luna brillaba como una perla en el cielo y el viento soplaba desde el norte, el abuelo de Edric, un hombre sabio y anciano llamado Faelan, le contó una historia que cambiaría su vida. Faelan le habló de una criatura llamada Aeloria, un ser tan antiguo como el bosque mismo. Aeloria era el espíritu guardián de aquellas tierras, una entidad nacida de la magia de la naturaleza, que podía conceder deseos y revelar verdades profundas a aquellos que demostraban un alma noble. Sin embargo, también era una entidad peligrosa, conocida por someter a los hombres a pruebas que pocos lograban superar. Edric, dijo Faelan en un susurro, la magia de Aeloria no es para los débiles. Los antiguos pactos aseguran que quien se atreva a buscar su ayuda debe estar preparado para pagar un precio. Solo aquellos que actúan por amor o por justicia pueden hallar el camino hacia ella. El joven escuchó atentamente, sintiendo que su destino estaba ligado a aquellas palabras. Aquella noche, su corazón latía con fuerza y supo que no había vuelta atrás. Si algo en su vida tenía sentido, era la oportunidad de descubrir el secreto del bosque de los 1000 ecos y, tal vez, de encontrarse cara a cara con Aeloria. Al amanecer, sin más compañía que un pequeño cuchillo y una bolsa de provisiones, Edric se adentró en el bosque. Las sombras de los árboles se alargaban a su alrededor, como si le dieran la bienvenida y al mismo tiempo le advirtieran del peligro. Durante horas caminó, guiado por el instinto y una extraña sensación de familiaridad con aquellos senderos desconocidos. Conforme avanzaba, el bosque se tornaba cada vez más denso y los sonidos de la naturaleza parecían susurrar su nombre. Los árboles parecían respirar y el viento se transformaba en voces que contaban historias antiguas. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse, Edric llegó a un claro. Allí, en el centro, una criatura de aspecto etéreo lo esperaba. Era Aeloria. Aeloria no tenía una forma definida. Sus contornos cambiaban, oscilando entre una figura humana y la de un espíritu que se fundía con el bosque mismo. Sus ojos brillaban como 2 llamas doradas, y su voz era un eco de 1000 voces en uno. Edric sintió como una corriente de energía recorría su cuerpo y lo obligaba a arrodillarse en señal de respeto. «Has venido a buscarme, Edric de Caerlin», susurró Aeloria, su voz tan suave como el viento y tan profunda como el bosque. «Muchos han intentado encontrarme, pero pocos han llegado hasta aquí. Dime, joven mortal, ¿qué deseas con tanto fervor que te atreves a desafiar el destino y las leyendas?» Edric, con el corazón lleno de valentía y la voz temblorosa, explicó su motivo. «No deseo riquezas ni poder. Busco el conocimiento, el saber de este bosque y de su guardián, porque siento que hay algo en mí que debo entender. Si soy digno, ayúdame a descubrirlo». Aeloria lo miró en silencio, como si escudriñara en lo más profundo de su alma. Tras una pausa, la criatura alzó una de sus manos etéreas, y el bosque comenzó a transformarse. Los árboles se movieron, formando un laberinto viviente a su alrededor. «Muy bien, Edric. Para hallar la verdad que buscas, deberás enfrentar 3 pruebas, y cada una de ellas será un reflejo de tu espíritu». La primera prueba comenzó tan pronto como el laberinto se cerró a su alrededor. Edric avanzó, sintiendo como el aire se volvía más espeso y el silencio se hacía abrumador. De pronto, un susurro llenó el aire, y frente a él apareció la visión de su abuelo, Faelan. Sin embargo, no era una imagen estática. El abuelo hablaba, revelando secretos de su vida que Edric desconocía.
Cada palabra era una mezcla de amor y sabiduría, pero también de advertencias y arrepentimientos. Edric sintió una punzada en el corazón al escuchar las palabras de su abuelo, pero se mantuvo firme, comprendiendo que debía aceptar las verdades que oía, sin dejar que lo desmoronaran. La segunda prueba llegó cuando el bosque se transformó de nuevo, y Edric se encontró rodeado por sombras de sí mismo, cada una mostrando versiones de su vida que pudo haber llevado. En una, era un guerrero famoso; en otra, un hombre simple; y en otra, un viajero solitario. Cada una de estas sombras representaba sus deseos y temores, su ambición y su paz. Con cada paso, las sombras trataban de atraparlo, de atraerlo a sus respectivos caminos. Pero Edric entendió que su viaje era único y que debía rechazar las ilusiones, avanzando sin mirar atrás. La tercera y última prueba fue la más difícil. Al final del laberinto, Edric se enfrentó a una figura que era una réplica de él mismo, pero oscura y fría. La figura lo miró con ojos llenos de juicio y resentimiento, desafiándolo a enfrentar sus propias inseguridades y dudas. Edric sintió cómo sus miedos más profundos afloraban. Cada error y arrepentimiento de su vida lo consumían. Sin embargo, en un acto de aceptación, se acercó a la figura y la abrazó, reconociendo sus propios defectos y entendiendo que eran parte de su viaje. Cuando abrió los ojos, Aeloria estaba ante él, observándolo con una mezcla de respeto y aprobación. Has pasado las pruebas, Edric. Has demostrado tener un corazón puro y una mente clara. Ahora, como recompensa, recibirás el conocimiento que buscabas. Aeloria extendió una mano hacia él, y en un instante, Edric sintió cómo el saber del bosque fluía en su mente, revelándole los secretos de la naturaleza, la historia de su tierra y el papel que él jugaba en el equilibrio del mundo. Comprendió que su vida era solo una pequeña parte de algo mucho más vasto, y que el verdadero poder residía en la paz y el entendimiento. Al regresar al pueblo de Caerleon, Edric no era el mismo. Su mirada reflejaba una sabiduría profunda, y aunque nunca habló de las pruebas, la gente percibió el cambio en él. Con el tiempo, se convirtió en un guía y protector del bosque, transmitiendo las lecciones que había aprendido a las generaciones futuras. La leyenda de Edric y Aeloria se convirtió en un cuento contado junto al fuego, una historia que recordaba a todos los aldeanos la importancia de enfrentar los propios miedos, de buscar la paz interior y de vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Y así, el bosque de los Mil Ecos continuó siendo un lugar de misterio y reverencia, un lugar donde aquellos que buscaban respuestas podían encontrarlas, siempre y cuando estuvieran dispuestos a enfrentar sus propias sombras. El Caballero de las Tres Promesas. En el antiguo reino de Zendara, donde los castillos se erguían sobre colinas y los estandartes ondeaban al viento, vivía un caballero llamado Sir Aldric. No era un hombre cualquiera, pues había ganado su título no solo por su habilidad en combate, sino por su lealtad y honor inquebrantables. Su vida estaba dedicada a proteger el reino y a su rey, Edric el II, quien gobernaba con justicia desde hacía muchos años. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían como susurros dorados sobre la tierra, el rey mandó llamar a Aldric. Con tono grave, le explicó que una antigua profecía había salido a la luz en los manuscritos de la Biblioteca Real. La profecía hablaba de un peligro inminente para el reino, un desastre que solo podría evitarse si alguien digno cumplía una serie de promesas sagradas. «Eres el caballero más honorable de Zendara», dijo el rey, «y el único en quien confío para una misión tan delicada». Intrigado y con la determinación en su pecho, Aldric aceptó la encomienda. El rey lo condujo a una cámara secreta bajo el castillo, donde la profecía estaba inscrita en una losa de piedra. Allí, entre las sombras, Aldric leyó los versos misteriosos que le indicaban el inicio de su viaje. Decían que debía encontrar el árbol de las promesas, un roble inmenso y antiguo, escondido en el bosque de Erlador, donde se creía que los dioses aún caminaban en silencio. Sin perder tiempo, Aldric se adentró en el bosque. Viajó durante días, enfrentando tormentas y extraños susurros en la penumbra de los árboles.
Finalmente, al séptimo día, encontró el árbol. El roble era majestuoso. Sus ramas se alzaban como si quisieran alcanzar el cielo, y sus raíces se extendían profundas, como si abrazaran los secretos de la tierra misma. Aldrich, agotado pero determinado, se arrodilló frente a él. De las sombras surgió una figura etérea, una mujer de aspecto noble y sabio, que irradiaba un aura de paz y poder. Era Nimue, una antigua sacerdotisa y guardiana de los secretos del bosque. Ella habló con voz suave y profunda. «Bienvenido, Sir Aldrich. Si deseas cumplir con la profecía y salvar a tu reino, debes hacer 3 promesas, y cada una de ellas será probada. La primera promesa es la de la valentía, pues necesitarás enfrentar tus peores temores. La segunda es la del sacrificio, pues deberás renunciar a lo que más amas. La tercera es la del honor, pues incluso cuando nadie observe, deberás mantenerte fiel a tus principios». Aldrich aceptó, comprendiendo que su misión iba más allá de su deber como caballero. Era un viaje hacia el corazón de su propio ser. Nimue lo observó en silencio y con un gesto solemne desapareció, dejando al caballero solo frente al árbol de las promesas, que parecía susurrarle en un idioma antiguo y olvidado. La primera prueba, la valentía. Al día siguiente, Aldrich despertó y encontró el camino de regreso al bosque sellado. Estaba rodeado por una oscuridad espesa que parecía vibrar a su alrededor. De pronto, una figura comenzó a formarse entre las sombras, un dragón de ojos rojos y piel negra como la noche. Aldrich sabía que no era un dragón común, sino una manifestación de sus peores temores. Sin embargo, no retrocedió. Empuñando su espada, se enfrentó al dragón, aunque su cuerpo temblaba y sus pensamientos se llenaban de dudas. Pero en el último instante, antes de que la criatura lo alcanzara, Aldrich alzó su espada con determinación y pronunció en voz alta: «No temo a mis sombras, pues mi deber es la luz». Con estas palabras, el dragón se desvaneció, y Aldrich comprendió que la verdadera valentía era enfrentar sus propios miedos sin flaquear. La segunda prueba, el sacrificio. Esa misma noche, Nimue volvió a aparecer y le habló de la segunda promesa, el sacrificio. Lo guió hasta un lago en el corazón del bosque. Cuando Aldrich se acercó, la superficie del agua comenzó a reflejar su aldea natal y, en especial, el rostro de una mujer joven, de cabellos dorados y mirada dulce. Era Lillian, su prometida, la única persona que amaba verdaderamente. Nimue le explicó que para cumplir con la profecía, debía renunciar a su amor y al futuro que soñaba junto a ella, pues el deber al que se enfrentaba exigía una devoción absoluta. El corazón de Aldrich se llenó de tristeza, pero él sabía que su misión era mayor que su propio deseo. Con lágrimas en los ojos, besó el anillo que ella le había dado y lo lanzó al lago, sellando su promesa de sacrificio. La imagen de Lillian desapareció, dejando solo un eco de su risa, y el lago se volvió oscuro y profundo una vez más. Aunque su alma dolía, Aldrich sabía que había hecho lo correcto. La tercera prueba, el honor. Al tercer día, Nimue le habló de su última promesa, el honor. Lo condujo a una colina, donde había una espada clavada en la roca. Aquella espada tenía un brillo especial y un poder que Aldrich sintió de inmediato. La sacerdotisa le explicó que la espada era una reliquia sagrada y que solo aquellos con un corazón puro podían empuñarla. Sin embargo, también le advirtió que, al hacerlo, podría ser consumido por el deseo de poder y olvidar la razón por la que había comenzado su misión. Aldrich se acercó a la espada y, tras respirar profundamente, la empuñó. Al instante, sintió una tentación abrumadora. La espada le ofrecía una visión de sí mismo como un gran conquistador, rodeado de riquezas y poder. Podía ver reinos enteros arrodillados ante él, y escuchaba los vítores de multitudes que lo aclamaban. Pero Aldrich recordó las promesas que había hecho. Recordó que su misión no era para gloria personal, sino para proteger a su pueblo. En lugar de sucumbir a la tentación, clavó la espada en la tierra y se arrodilló, pronunciando estas palabras: «Mi fuerza pertenece al reino, no a mi propio deseo». Con esta muestra de honor,
La espada se desintegró en luz y Nimue reapareció con una sonrisa serena. «Has cumplido las 3 promesas», le dijo, «y con ello has sellado la profecía. El reino de Dendara estará a salvo. Y tú, Sir Aldrich, eres digno del título de caballero de las 3 promesas». Cuando Aldrich regresó al castillo, el rey y el pueblo lo recibieron con honores. Sin embargo, él nunca reveló los detalles de su misión, ni habló de los sacrificios que hizo ni de las pruebas que enfrentó. Era un hombre transformado, y aunque su corazón aún guardaba el recuerdo de Lilian y el peso de las tentaciones que había resistido, continuó sirviendo a su pueblo con honor y valentía. Desde entonces, se le conoció como el Caballero de las 3 Promesas, y su historia se convirtió en un ejemplo para todos los caballeros del reino. En los siglos venideros, sus hazañas serían recordadas en canciones y relatos, pero pocos conocerían el verdadero sacrificio y el honor que residía en el corazón de Sir Aldrich, el hombre que había enfrentado sus temores, renunciado a su amor y resistido la seducción del poder en nombre del deber y la lealtad. La profecía de la Dama del Lago Espejo. En las verdes y vastas tierras de Eldorn, donde las torres de los castillos se alzaban majestuosas sobre los valles, y los caballeros se entrenaban al amanecer, vivía una joven llamada Elara. No era hija de reyes, ni provenía de un linaje noble, sino que pertenecía a una familia de campesinos, que trabajaban en los campos cercanos al castillo. Sin embargo, Elara no era una aldeana común, pues desde su nacimiento llevaba una marca en forma de estrella sobre su hombro izquierdo. Un símbolo que, según las leyendas de su tierra, solo aparecía en aquellos destinados a grandes hazañas. Desde muy pequeña, Elara había escuchado de boca de los ancianos la historia del lago Espejo, un lago escondido en las colinas, lejos de cualquier camino transitado. Según decían, el lago Espejo no era como los otros lagos, pues sus aguas reflejaban no solo el rostro de quien se asomaba, sino también su alma y su destino. Pero había una condición: solo los valientes, los que tenían un corazón puro y una mente abierta, podían ver estas visiones y recibir la guía de la Dama del Lago, una figura mística que, según la tradición, era la guardiana de los destinos de Eldorn. Con los años, Elara comenzó a desear descubrir si las leyendas sobre su marca eran ciertas, y un día ese deseo se tornó en destino. Una tarde de otoño, mientras trabajaba en el campo, escuchó un rumor inquietante. Un dragón había sido visto en las montañas cercanas, y su sombra oscurecía el valle. Los aldeanos hablaban de temor, y los caballeros del castillo parecían reacios a enfrentarse a una bestia tan temida. Elara sintió en su interior una mezcla de emoción y terror. El destino del que había escuchado hablar toda su vida parecía haber llegado. Esa misma noche, mientras la luna llena iluminaba el campo, Elara tomó la decisión de buscar el lago Espejo. Sabía que no era una guerrera ni una maga, pero en su corazón había una fuerza y una determinación que le decían que su misión era enfrentar a esa criatura para proteger a su gente. Se despidió de sus padres en silencio y, con una capa, una pequeña daga y un amuleto que le había regalado su abuela, partió hacia las colinas. Tras caminar durante horas bajo el cielo estrellado, Elara llegó al lago Espejo. Era un lago pequeño, pero de una belleza hipnótica. El agua era tan clara que reflejaba no solo el cielo, sino también las montañas y los árboles circundantes. Se acercó al borde, arrodillándose en la orilla, y susurró: «Dama del lago, si las historias que me contaron son ciertas, y realmente soy digna de este destino, muéstrame el camino para cumplir con mi deber». Por un momento, todo quedó en silencio. Solo el murmullo de las hojas y el suave susurro del viento rompían la calma de la noche. Pero entonces, la superficie del lago comenzó a ondularse suavemente, y de entre las aguas emergió una figura envuelta en una luz suave y etérea. Era la Dama del Lago, una mujer de cabellos largos y plateados, con ojos que reflejaban la profundidad de las estrellas y la serenidad de un cielo despejado. Su voz, profunda y melodiosa,
resonó en el aire. «El ara de Eldorn», dijo la dama con tono solemne. «La marca que llevas no es un simple adorno, es un llamado, una señal de que estás destinada a proteger estas tierras. Pero el dragón que amenaza a tu reino no es una criatura ordinaria, es un espíritu de las antiguas eras, traído al mundo por el deseo y la avaricia. Si deseas enfrentarlo, deberás probar que eres digna de ese destino. Te pondré 3 pruebas, y cada una te enseñará una virtud que necesitarás para cumplir con tu misión. Solo si logras superarlas todas, recibirás la bendición que te permitirá enfrentar al dragón». El ara escuchó con el corazón acelerado y el respeto reflejado en su mirada. Sabía que el desafío era enorme, pero también entendía que aquel era el momento que siempre había esperado. Apretó los puños y asintió solemnemente, comprometida a afrontar las pruebas que fueran necesarias. En la primera prueba, la dama del lago levantó una mano, y el ara sintió un tirón en su mente. De repente, se encontró en un claro en medio del bosque, donde un caballero de piedra se alzaba, con su espada en alto y su rostro esculpido en una expresión de desafío. En la base de la estatua había una inscripción grabada en el antiguo idioma de Eldorn que decía: «La fuerza del guerrero no siempre reside en la espada, sino en el ingenio y la astucia». La voz de la dama del lago resonó en su mente. «Tu primera prueba es desarmar al caballero, sin recurrir a la fuerza bruta. Si logras entender el enigma, hallarás el verdadero poder del guerrero». El ara miró la estatua con atención, pensando en cómo podría quitarle la espada. Intentó varias ideas: empujar la estatua, desviar su peso, o incluso usar una rama para golpear la espada y que cayera, pero todos sus intentos fueron en vano. Finalmente, después de observar en silencio, comprendió que el enigma no pedía una prueba de fuerza física, sino de astucia. Se inclinó hacia la estatua y comenzó a hablarle como si fuera un caballero real. «Valiente guerrero de Eldorn», dijo el ara en un tono respetuoso y firme, «tu legado no está en esta espada que sostienes, sino en las historias que viven en la memoria de tu pueblo. No necesitas empuñarla para demostrar tu grandeza». En ese instante, la espada cayó al suelo con un sonido suave, como si la estatua hubiera escuchado sus palabras. El ara recogió la espada y sonrió, comprendiendo que la astucia y la inteligencia son tan valiosas como la fuerza en el combate. Con la primera prueba completada, volvió a la orilla del lago, donde la dama la esperaba. Para la segunda prueba, la dama del lago la condujo entonces a un rincón oscuro del bosque, donde un ciervo yacía atrapado en una trampa. Era un animal hermoso y majestuoso, pero su pata estaba herida, y sus ojos reflejaban dolor y miedo. La dama le dijo a el ara: «Para completar esta prueba, debes decidir si deseas ayudar a este ser o continuar en tu misión sin detenerte». El ara se acercó al ciervo con cautela, sintiendo compasión por la criatura, a pesar de que su instinto le decía que debía darse prisa. Sin embargo, al ver el dolor en los ojos del animal, supo que no podía dejarlo atrás. Con manos temblorosas, liberó la pata del ciervo de la trampa y limpió su herida usando el agua de un pequeño arroyo cercano. Pasó horas cuidando de la criatura, hasta que pudo ponerse en pie nuevamente. Cuando el ciervo se alejó, la dama del lago asintió con satisfacción. «Has demostrado compasión, el ara. Has entendido que el verdadero valor no está solo en lograr tu propósito, sino en la bondad que muestras en el camino». Finalmente, en la tercera prueba, la dama del lago condujo a el ara a una colina solitaria. En la cima había una espada antigua, clavada en una roca, con una inscripción en su empuñadura: «Solo quien posea un corazón de puro valor podrá empuñarme y enfrentar su destino sin temor». El ara tomó la espada, y en ese momento una visión la envolvió. Se vio a sí misma frente al dragón, sus ojos llameantes y su enorme figura proyectando una sombra sobre la tierra. Sintió un miedo abrumador, pero en el fondo de su ser, una chispa de valor comenzó a arder. Supo en ese momento que, aunque el temor era natural, debía enfrentarlo para cumplir su misión. Con determinación, levantó la espada y juró que enfrentaría cualquier peligro para proteger su hogar.
Al ver su resolución, la dama del lago se acercó y tocó la espada, imbuyéndola de un brillo mágico. Has superado las 3 pruebas. Elara, ahora lleva esta espada a la batalla y enfrenta al dragón. Que el poder de la astucia, la compasión y el valor te guíen en el enfrentamiento. De regreso a su aldea, Elara fue recibida como una heroína. Los aldeanos la miraban con respeto y gratitud, mientras ella marchaba hacia las montañas, donde el dragón aguardaba. Al llegar a la cueva de la criatura, Elara sintió el calor de su aliento y escuchó el rugido que hacía temblar el suelo. Pero ella sostuvo la espada con firmeza y recordó las enseñanzas de la dama del lago. Enfrentó al dragón con astucia, usando el terreno a su favor y con compasión, evitando causarle daño innecesario, sabiendo que era una criatura noble en su propia naturaleza. Finalmente, gracias a su valor y perseverancia, logró hacer retroceder al dragón, hasta que la criatura, impresionada por su coraje, aceptó retirarse a las montañas y no volver a molestar al reino. Desde entonces, Elara fue recordada no solo como una salvadora, sino como un símbolo de valentía y justicia, inspirando a generaciones futuras a actuar con astucia, compasión y valor en cada aspecto de sus vidas.